Como me piden concavidad, lo que necesito acá es saber I'' en el 1. Si es positiva, ¿sí? Será cóncava hacia arriba, si es negativa es cóncava hacia abajo, ¿sí? El problema es que tengo la curva dada implícitamente, o sea, X supongo que es una Y, supongo que es una f de X, definida de manera implícita en los entornos que sean necesarios. Como quiero el punto 1, ¿sí? Necesito el Y cuando X vale 1. O sea, no me dan el Y. Yo de acá primero tendría que sacar cuánto vale Y cuando X vale 1. Si X vale 1, esto me queda 1 al cuadrado por Y, más 4 por Y por 1 al cuadrado, más la raíz cuadrada de 1 por Y, igual a 6. O sea que, ¿qué me queda esto? 5Y más raíz cuadrada de Y igual a 6. Y tengo que encontrarle una solución a esto. ¿Sí? Si a raíz cuadrada de Y lo llamo Z, esto me queda Z más 5Z cuadrado igual a 6. Con lo cual 5Z cuadrado más Z menos 6 igual a 0 me queda. Y soluciones de esto, una es 1. Y la otra solución de esto, ¿qué será? 5 sextos. A ver, 5, 1 menos 6. 5, 5 por 1, 5, 5 y 1 son 6, 6 por 1, 6, 6, 0. O sea, me queda 5x más 6, o sea, me queda z igual a menos 6 quintos. Las dos soluciones. Ahora, yo no quiero z, sino que quería y. Si z es 1, raíz cuadrada de y es igual a 1, con lo cual y es 1. Paso la raíz como cuadrado. Si raíz cuadrada de y es igual a menos 6 quintos, es un absurdo, porque el resultado de una raíz cuadrada siempre es un número positivo, nunca me puede dar un número negativo. O sea que el punto donde yo tengo que analizar la concavidad es el punto 1, 1. ¿Sí? Este es el valor de X, este es el valor de Y. Bien, necesito la derivada segunda, entonces primero voy a hacer la derivada primera. Tengo X al cuadrado Y más 4 y X al cuadrado más raíz cuadrada de XY igual a 6. Estrategia implícita, derivo de ambos lados. Y recuerdo que Y es una función de X. O sea que si derivo Y es Y', si tengo Y adentro de una función es una composición de funciones. Entonces, esto es un producto de funciones. Derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, más lo mismo acá. La derivada del primero por el segundo sin derivar. Un momento, antes de hacer esto. Siempre me olvido de este error que tiene este ejercicio. X al cuadrado y 4y X al cuadrado los puedo juntar, ¿no? Nunca supe si es un error de tipeo, nunca le pregunté a los autores. Digo, estas dos cosas se pueden juntar, esto es 5x cuadrado y más raíz cuadrada de xy. ¿No? Son lo mismo, nada más que cambiado el orden. Cosas locas. Entonces, para derivar es más fácil porque tengo un término menos. La derivada del primero, 10x por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado, más, y acá es una composición de funciones. Tengo la raíz de algo, es 1 sobre 2 raíz del algo, por la derivada del algo. Es un producto, entonces la derivo con regla del producto. Derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Todo esto igual a 0. Pero yo necesito la derivada segunda. Entonces voy a tener que volver a derivar esta porquería. ¿Sí? A ver si aprolijo un poco. Me queda
10xy más 5x cuadrado y prima más y más x y prima, todo sobre 2 raíz de xy. Igual a 0, mucho no prolijé, puse este acá arriba. Derivo nuevamente. Otra vez, derivada del producto. Derivada del primero es 10, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, por la derivada del segundo, más primero derivado, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, por el segundo derivado, acá me apareció I2', más, y no me va a entrar acá, lo voy a poner acá abajo. Cociente, derivada del de arriba, y prima, más la derivada de esto que es 1 por y prima, más x por y segunda, por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar, por la derivada del de abajo, o sea, 2 por 1 sobre 2 raíz de xy, por y más x y prima. Todo sobre el de abajo al cuadrado, y todo esto está igualado a 0. Bastante molesto. ¿Sí? Acá tengo y segunda, acá tengo y segunda, en algún lado me había quedado y segunda. Esto es y segunda, ¿no? Porque es la derivada. No. Ah, no está bien. Acá me quedó y segunda y acá me quedó y segunda. Estaba bien y prima. ¿Cuál es el problema? Para conocer y segunda necesito conocer x. Ya sé cuánto vale, vale 1, porque el punto era 1, 1. Necesito conocer y. Me aparece por un montón de lados la y, pero también sé que vale 1. ¿Pero qué me está faltando? Necesito conocer cuánto vale y prima. Para conocer cuánto vale y prima tengo que volver al paso anterior, que es este. Acá tengo y prima en forma implícita dependiendo de x y de y. O sea que yo conozco x e y. O sea que de acá puedo sacar y prima. El cálculo de y prima en 1, 1. ¿Qué sería? Reemplazo cada x y cada y por 1. Me queda 10 por 1 por 1, más 5 por 1 al cuadrado por y prima, más 1 sobre 2 raíz de 1 por 1, por 1 más 1 por y prima, igual a 0. Me quedó una sola incógnita que es y prima. Me queda 10 más 5 y prima, más un medio. Esto es un medio por 1, un medio por y prima, un medio y prima es igual a 0. Y no me queda más remedio que hacer las cuentas. 5 más un medio son 11 medios. Y prima es igual. 10 más un medio son 21 medios que pasan restando. O sea que y prima es igual a menos 21 sobre 11. No lo voy a hacer porque nos va a llevar 400 horas y no termina siendo productivo. ¿Qué tendría que ser ahora acá? Reemplazar la x por 1, la y por 1 y el y prima por menos 21 onceavos en todo esto. Y ahí saco y segunda. Horrendo. Horrible, horrible, horrible. Tengo que pensar cómo acomodarlo, porque esto es un error de tipeo. Porque si esto es xy cuadrado, por ahí queda algo distinto. Nada. Si llegaron a la expresión implícita de la derivada segunda, ya me pongo contento. No se alarmen. Así que te quedas con la duda, Janina, de cuál era el resultado final. Pero bueno, ya sé que tengo que reemplazarlo por 1, porque yo no sabía si, como la derivada. Pero el proceso es ese, siempre, o sea, por 1 la x y por 1 la y, porque la y me dio 1. Si el punto era 1, 3, o sea, si el 1, 3 hacía verdadera esta igualdad, ¿sí? Cada vez que aparezca en la derivada
implícita. X e Y los reemplazo por 1 y 3. Los valores que correspondan al punto donde yo estoy trabajando. O sea, cuando trabajamos implícitamente, la derivada no nos depende de una sola variable, sino que nos depende de X y de Y. La derivada segunda nos depende de 3, depende de X, de Y y de Y'. O sea, todo en el fondo depende de X y Y. Por eso sí o sí necesito calcular quién es este punto, porque si no me quedan letras dando vuelta que no puedo eliminar. Bien. Seguimos. 15A me dicen que queda, no, 16A me dicen que queda creciente y la derivada queda decreciente. A ver, miremos la derivada. F de X es 2X más 1 sobre X más 3. Primera cosa importante, el dominio son todos los reales menos el 0. O sea, tengo un valor, que es el 0, en donde no va a existir la derivada porque no existe la función. Entonces, este 0, acá tengo una discontinuidad, puede dividir intervalos de crecimiento y decrecimiento. Ahora voy a derivar. F' de X me queda 2 menos 1 sobre X al cuadrado. ¿Te quedó eso la derivada? ¿No? 1 sobre X, para derivarlo yo lo pienso como X a la menos 1, derivado, entonces baja la potencia y a la potencia le resto 1. O sea, me queda menos 1 sobre X al cuadrado. Si lo hago como derivada del cociente, llego al mismo resultado. Ahora, si yo busco las raíces, 2 menos 1 sobre X al cuadrado igual a 0, entonces 2 es igual a 1 sobre X al cuadrado, o sea que X al cuadrado es igual a 1/2. Me aparecen dos raíces. X igual a raíz de 1/2 o X igual a menos raíz de 1/2. Entonces tengo tres intervalos para analizar. De menos infinito a menos raíz de 1/2, de menos raíz de 1/2 al 0, me faltó acá menos raíz de 1/2, de menos infinito a menos raíz de 1/2, menos raíz de 1/2, de menos raíz de 1/2 al 0, del 0 al raíz de 1/2, raíz de 1/2, a más infinito. Y vamos a analizar la derivada. Acá 0, acá no existe, acá 0. ¿Venía medianamente igual así, Janina? Que a vos no te me había daba... equivocado, no puse el menos, puse más ahí en la derivada y me equivoqué. Ahí atrás Bingo. cambia todo. Bingo. ¿Sí? Hagamos un análisis rapidito para terminar el cuadro, ya que lo hice re bonito. ¿Sí? La derivada me quedó 2 menos 1 sobre X al cuadrado. ¿Sí? Así que si pongo algo que esté entre menos infinito y menos raíz de 1/2, ¿sí? Raíz de 1/2 es 0,707 aproximadamente, es raíz de 2 sobre 2. Así que algo más chico que esto, ¿sí? Podría ser el menos 1, ¿sí? Así que pongo 2 menos 1 sobre 1, me queda 1, positivo, crece, ¿sí? Entre menos raíz de 1/2 y 0 puedo poner el 0,5, el menos 0,5, f' en menos 0,5, me queda 2 menos 1 sobre 0,5 negativo al cuadrado. No sé cuánto me da eso. 1 dividido 0,5 al cuadrado. Me da 4. 2 menos 4 me queda negativo. Así que baja. Entre 0 y raíz de 1/2. Esto es simétrico.
¿no? Si pongo acá 0,5 positivo me va a dar lo mismo, o sea que baja. Y si pongo el 1 me va a dar lo mismo que acá, así que positivo sube. Sube, baja, baja, sube. Tiene sentido, porque tiene una asíntota vertical. Una asíntota oblicua. Hace algo así. Y ahí tiene una asíntota. Me quedó feísimo el dibujo. Así. Algo así quedaba el dibujo de GeoGebra. No. Sí, sí, creo. Más o menos. ¿Sí o no? Claro, yo cuando quise dibujar algunos, como no habíamos en este, no había que averiguar algunas asíntotas. Ujú. Bueno, pero siempre, o sea, primero, en el 16 dice realizar estudio completo. Estudio completo de esas asíntotas incluidas. Ojo al piojo, ¿no? Digo, No, porque a mí me pasa que cruza, o sea, tiene raíz. O sea, usted ahí lo ¿qué dibujó tiene? que no tiene raíz. Bueno, pero más o menos, la forma, digo. Sí, la La forma sí. forma. La forma. No. La ubicación espacial no tengo idea. No, sí, o sea, yo lo que digo es que es una forma que hace algo así. O sea, hay una asíntota, ¿sí? Nada, por ahí la asíntota horizontal, la oblicua No está había que más averiguar arriba y hace algo concavidades. así. Ejercicio 16 que me están preguntando, dadas las siguientes funciones: A, realizar estudio completo; B, graficar aproximadamente; C, determinar imagen y extremos absolutos. Lean los enunciados. La concavidad era en el 14. Sí, perdón, me quedé hablando sola, dije en el 14. En el 14 Sí, solamente hay perdón. que hacer concavidad, en el 16 es estudio completo. No, en el 14 me pasó que me quedaba cualquier cosa horrible porque no averiguaba las asíntotas. Sí, si querés hacer el dibujo, siempre las asíntotas te enmarcan la situación, digamos. Igual recuerden que no toda función es asintótica. O sea, hay funciones que no tienen ninguna asíntota. No es que porque es función sí o sí tiene que tener una asíntota. Ojo al piojo con eso. No. A ver, vamos al 16i. Tengo f de x igual x raíz cúbica de x menos 1. Ya que me piden estudio completo, hagamos estudio completo. ¿Sí? Asíntotas. ¿Sí? ¿Cuál es el dominio de esta función? Todos los reales. Acá hay una raíz, pero es cúbica. Las raíces impares aceptan positivos y negativos sin ningún tipo de problema. No me aparece la x dividiendo, no me aparece un logaritmo, no me aparece una tangente, no hay ningún problema de dominio. Entonces no hay asíntota vertical. Asíntota horizontal. Hago el límite cuando x tiende a infinito de x raíz cúbica de x menos 1. Si esto tiende a más infinito, esto tiende a más infinito, no tengo problema, me da infinito. Si tiende a menos infinito, lo mismo. Esto me da algún tipo de infinito. Tanto para un lado como para el otro. O sea que no hay asíntota horizontal. Pero podría haber asíntota oblicua, como en el ejemplo anterior. Hago el límite cuando x tiende a infinito de x raíz cúbica de x menos 1 sobre x, para ver la pendiente. Si este límite existe, es la pendiente de la asíntota oblicua. Pero acá simplifico, me queda raíz cúbica de x más 1 que tiende a infinito. Así que no hay asíntota oblicua. Acá tenemos un ejemplo de una función que no es polinómica y tampoco tiene asíntotas de ningún tipo. Entonces, tengo f de x igual a x por raíz cúbica de x menos 1. Yo tengo que derivar, y esta raíz cúbica medio que me perturba a la hora de derivar. Entonces me lo voy a escribir como potencia, que es lo que yo sé derivar. X por x menos 1 a la 1/3. Y ahora derivo.
La derivada del primero es 1, por el segundo sin derivar. Más el primero sin derivar, por la derivada del segundo. Funciona la algo, baja el algo, x menos 1, y le resto 1, menos 2/3. Por la derivada de lo de adentro, 1. O sea que mi derivada, ¿qué me queda? Raíz cúbica de x menos 1, que es esto, más x sobre 3 por. Este menos me manda esto para abajo, o sea, es 1 sobre x menos 1. El numerador es potencia, el denominador es raíz. 1 sobre raíz cúbica de x menos 1 al cuadrado. Primera cosa, diferencia que sucede con respecto a la función original. Ahora mi dominio son todos los reales menos el 1. Si yo pongo un 1 acá, me aparece un 0 dividiendo. Tengo problemas. O sea que en el 1 está definida la función, no está definida la... O sea, la función es continua, no está definida la derivada y voy a tener ahí un puntito anguloso seguramente, o un valor de derivada infinita. O sea, un valor que hace algo así la función. Donde la recta tangente tiende a ser vertical. No sería un punto anguloso, sino que sería así como un punto de derivada, de recta tangente vertical, no sé qué quería inventar. Busco las raíces, f' de x igual a 0, esto cuidado que es raíz cúbica. ¿Y qué me queda esto? Raíz cúbica de x menos 1 más x sobre 3 raíz cúbica de x menos 1 al cuadrado es igual a 0. Y tengo que resolver esta ecuación. Bueno, podría sacar denominador común este. 3 raíz cúbica de x menos 1 al cuadrado. Este dividido 1 me da este, por el de arriba me queda 3 raíz cúbica de x menos 1 al cuadrado por la raíz cúbica de x menos 1 más x igual a 0. ¿Por qué saco denominador común? Porque si tengo una fracción igualada a 0, la única forma que valga esto es que lo de arriba sea 0. ¿Qué me queda lo de arriba? 3 por la raíz cúbica de, como es un producto de raíces de igual índice, puedo juntar todo dentro de una sola raíz. X menos 1 al cubo más x igual a 0. Y que me quedó buenísimo, el cubo se me va con el cubo. El cubo con la raíz cúbica. Me queda 3 por x menos 1 más x igual a 0. O sea, me queda 3x menos 3 más x igual a 0. 3x más x son 4x es igual a 3. X es igual a 3/4. Y ahí tengo mi valor de 0 de derivada, está en el dominio de la derivada, así que no hay problema. Tenía una discontinuidad a tenerla en cuenta. O sea, mis intervalos van a ser de menos infinito a 3/4, de 3/4 al 1, del 1 al más infinito. Derivada, acá vale 0, acá no existe. Y ahora habría que reemplazar. A ver, ¿dónde tengo la derivada acá? F' de x es igual, ¿sí?, a la raíz cúbica de x menos 1 más x sobre 3 raíz cúbica de x menos 1 al cuadrado. Puedo o trabajar con esta o con una forma prolijada. Si yo hacía factor común, denominador común, 3 raíz cúbica de x menos 1 al cuadrado, este con este me quedaba 3x menos 1, 3 por x menos 1 más x.
lo que me quedó acá arriba. O sea que me quedaba 4x menos 3. O sea que la derivada de x es 4x menos 3 sobre 3 raíz cúbica de x menos 1 al cubo. Y acá está el punto en donde yo les decía de si solo me piden la derivada, la dejo tal cual está, pero hay veces en donde me conviene aprolijar. Este es un caso en donde aprolijarlo me conviene. ¿Por qué? Esto es al cuadrado. Porque esto me permite ver rápidamente el signo de la derivada. Si me fijo, esto de acá abajo es algo al cuadrado, así que es positivo, o 0. 0 no puede ser porque está dividiendo, y así que es positivo. Raíz cúbica de un número positivo es positivo. Por 3 que es positivo, no importa el valor de x que yo ponga, mi denominador es siempre positivo. Entonces, el signo depende del de arriba, del numerador. El numerador es 4x menos 3, donde 3/4 es la raíz. Y es una función lineal creciente. Así que a la izquierda de la raíz es negativo, a la derecha de la raíz es positivo. O sea, mi función baja, sube y sube. O sea, acá, fíjense, no hay un cambio de concavidad, no hay, en principio, de concavidad, de crecimiento. No es que baja y de repente sube, tipo punto anguloso. ¿Sí? O sea, sube y sigue subiendo, pero de un modo más violento. O sea, o hace algo así, o hace algo así, no sé. Podría haber un punto anguloso. Pero viene este punto y sigue subiendo. Mi función es continua en todos los reales, así que no hay asíntotas. Esto baja, sube y sigue subiendo. Digo, si quisiera hacer un estudio de concavidad ya me vuelvo un poco más loco, ¿no? Es un poco más molesto. Digo, la derivada segunda, ¿cómo me queda? Tengo que la derivada primera es 4x menos 3 sobre 3 raíz cúbica de x menos 1 al cuadrado. Me lo voy a volver a pensar como una potencia fraccionaria. O sea, esto es 1/3 por 4x menos 3 por x menos 1 a la menos 2/3. Para derivarme es más cómodo a mí, gusto personal, pensar en un producto que en una división. Me queda la derivada del primero, el 1/3 queda afuera. La derivada del primero, 4 por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. O sea, me queda menos 2/3 x menos 1 a la menos 5/3. O sea, me queda 1/3 por 4 sobre raíz cúbica de x menos 1 al cuadrado, más 4x menos 3 sobre, no, menos 2/3 por 4x menos 3 sobre la raíz cúbica de x menos 1 a la quinta. Y anda a encontrar las raíces a eso, ¿no? ¿Alguien le buscó las raíces a esto? ¿Alguien hizo la derivada segunda? Yo me quedé ahí porque yo hice todo en todas las derivadas segunda. Pensé que era análisis completo. Sí, Todo. sí, que me esté dando fiaca a mí a hacerlo, no quiere decir que no haya que hacerlo. No, en este no pude, me quedé ahí retrabada. A ver, queremos que esto dé 0.
Así que el 1/3 no nos interesa, queremos que nos dé 0,4 sobre la raíz cúbica de x menos 1 al cuadrado, menos 2/3 de 4x menos 3 sobre la raíz cúbica de x menos 1 a la quinta. Voy a usar otra técnica en este caso. Voy a pasar esta fracción para allá. Me queda 2/3, 4x menos 3 sobre raíz cúbica de x menos 1 a la quinta, igual a 4 sobre la raíz cúbica de x menos 1 al cuadrado. En este caso voy a elevar todo al cubo, de los dos lados. 2 al cubo me queda 8. 3 al cubo me queda 27. 4x menos 3 al cubo me queda 4x menos 3 al cubo. Raíz de esto al cubo me queda x menos 1 a la quinta. 4 al cubo me queda 64. Sobre este al cubo me queda x menos 1 al cuadrado. Si paso este para allá, me queda 8/27 de 4x menos 3 al cubo es igual a 64 x menos 1 al cuadrado por x menos 1 a la quinta. Este se me simplifica con este y me queda en 3. O sea, me queda 8/27 de 4x menos 3 al cubo es igual a 64 por x menos 1 al cubo. Me queda una cúbica. No. Bastante fea. Que no sé si tiene soluciones que podamos calcular. ¿Sí? O sea, llego a esta cúbica, tendría que tratar de resolverla. 9, 27, 64, ¿no? Queda turbia. Nada, habría que resolver esta ecuación. Yo abriría los cubos, juntaría lo que pueda juntar y que sea lo que Dios quiera. ¿Sí? No se preocupen que si les pido algo con cavidad, voy a chequear que me queden derivadas segundas un poco más potables. ¿Sí? A ver, denme un segundito. A ver, pero. No hay una que salga así rápido. 0,27, 0, no, 64. Ti, tiri, ti, 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 ti. 64 por 27, ¿cuánto me da? 64 por 27, 1728. Digo, si paso este para acá, me queda 8 por 4x menos 3 al cubo es igual a 1728, dije, por x menos 1 al cubo. Me parece hace más fácil de meter acá en la computadora. 8 por 4x menos 3 a la 3 igual a 1728 por x menos 1 a la 3. Y si paso dividiendo el 8, me queda algo más. Esto es divisible por 8, qué boludo. Sí, ¿no? Queda mucho más simpático. Desarrollamos, simplificamos, pa. Nada, tiene unas raíces horrendas. Tiene una raíz real que es 3 medios esto y 2 raíces complejas, según mi calculadora. ¿Y pero por qué me queda esto? Si el gráfico fuera así, tendría que tener 2 raíces.
Sí, me queda 4x menos 3 al cubo igual a 1728 dividido 8, 216. X menos 1 al cubo. A ver, 3 medios es solución de esto. Si yo pongo un 3 medios por 4 menos 3, esto es curiosidad pura, ¿no? ¿Qué me queda? 2 por 3, 6, menos 6, menos 6, menos 3, me queda 3 al cubo. Acá me queda 2,16. Si pongo 3 medios, 3 medios menos 1 al cubo. Esto es 1 medio al cubo, es 2,16 sobre 8. 2,16 sobre 8, 27, que es 3 al cubo. Mira vos. Mira vos. Bueno, toda esta porquería al parecer tiene una sola raíz real, después tiene otras dos raíces complejas. Una raíz es 3 medios. Entonces tendría que analizar ¿cómo se dice? La concavidad solamente en 2 intervalos. Digo, pero fíjense que la ecuación en sí quedaba bastante fea, pero operando un poco llega a una ecuación que, digamos, es molesta de resolver, pero es una ecuación polinómica. Digo, cosas a tener en cuenta de operar algebraicamente, a veces cosas que parecen horribles, en el fondo esconden algo no tan horrible. ¿Sí? Insisto, no se preocupen. Para trabajar con cavidad no me interesa matarlos con una ecuación, ¿sí? Sino que me interesa que puedan analizar justamente la concavidad. Esto es ahora, digamos, desde que yo hice la segunda derivada en adelante, la segunda derivada, no sé, esta es acá. Desde que hice la segunda derivada en adelante, ya deja de ser un ejercicio de concavidad para ser un ejercicio algebraico, de a ver si te amacás para resolver esta ecuación. No va a ser el objetivo del análisis de función del parcial. No se preocupe. Pero para la concavidad no tengo que averiguar el cero de la segunda derivada. Sí, pero si te pongo una función donde la segunda derivada es potable, digamos, digo, si yo te pongo una función en donde la segunda derivada es x al cuadrado, qué sé yo, menos 4x, x al cuadrado más 2x menos 3 sobre x más 8 a la cuarta, asusta pero no muerde. ¿Por qué? Porque para que esto sea 0, lo de arriba tiene que ser 0, ¿sí? Y para que esto sea 0, o x vale 1, o x vale menos 3. Y entonces tenés 3 intervalos para analizar la segunda derivada. A eso me refiero. No es que no van a tener que hacer la segunda derivada o no van a tener que analizar concavidad. Lo que voy a poner es una función en donde yo pueda evaluar, no una cuestión de, ¿sabés resolver una ecuación con una raíz cúbica y una potencia, algo recontra extraño? No, sino algo que me permita ver que ustedes manejan qué tengo que hacer para analizar la concavidad. ¿Sí? Igualmente, insisto, ¿sí? Nos quedó raíz cúbica de x menos 1 más x sobre 3 raíz cúbica de x menos 1 al cuadrado igual a 0. Está bueno no asustarse con esto y tener técnicas porque esta ecuación es equivalente a x menos 1 al cubo igual a 216 por 4x menos 3 al cubo. No, acá era 4x menos 3. Lo tengo del otro lado, qué pavote. 4x menos 3 al cubo de este lado. El 216 de este lado. Digo, si yo les pongo esta ecuación, se asustan. Si les pongo esta ecuación, no se asustan tanto. ¿Sí?
Nada, el convertir esta ecuación en esta ecuación me parece que sí está bueno. Que lo tengan como herramienta. Fíjense, esto era un menos. ¿Sí? Ah, no, porque esta era la primera derivada. Bueno, me copié mal. La segunda derivada era otra cosa que la tengo por ahí. Ya me perdí con tanta escritura. Esta es la segunda derivada. Digo, fíjense cómo se convierte en una cúbica a partir del trabajo algebraico. Anímense a hacer trabajo algebraico con ecuaciones. No, no se queden con, miro esto y, no sé cómo resolverla. Me voy corriendo a la computadora a ver qué me dice la computadora. Tengan un trabajo algebraico, porque está bueno para ustedes. Nada, comentario. Paso al 18. A ver, el 18, ¿qué me dice? Con parámetros, f de x igual a x al cuadrado más px más q. Bien. F en 1 igual a 3 sea un extremo en 0,2. ¿Qué me está pidiendo? Tengo que encontrar P y Q para que F en 1 igual a 3 sea un extremo en 0,2. Es un máximo o un mínimo. Esta función en 0,2 puede tener un máximo o un mínimo. En 1. Digo, no sé cómo es el valor de P y de Q, pero es una cuadrática con coeficiente principal positivo. O sea que hace algo así. Mínimo. ¿Sí? Así que en 1 tiene que haber un mínimo. ¿Sí? Entonces, F' en 1 me tiene que dar 0 para que haya un mínimo. O sea, F' de X, ¿qué me queda? 2X más P. Entonces, 2 por 1 más P me tiene que dar 0, P me tiene que dar menos 2. ¿Sí? Fíjense que por otro lado podríamos ir, que no fuera por derivada, de pensar, si en 1 está el extremo y en 1 es el mínimo, en 1 está el vértice, porque es una cuadrática. Y decir entonces, el X del vértice es 1. O sea que menos B sobre 2 por A me tiene que dar 1. O sea que P tiene que ser menos 2. Digo, otra forma de llegar a lo mismo, por el lado de derivado o por el lado del conocimiento de la función cuadrática. Y como F en 1 tiene que ser 3 y P es menos 2, F en 1 es 1 al cuadrado menos 2 por 1 más Q. Y esto me tiene que dar 3. Y listo, saqué el Q. Cuidado, no se abataten con los ejercicios. Digo, no sé quién lo preguntó y no me interesa. Digo, cuidado con abatatarse. Digo, cuando aparecen funciones que conozco, es completamente legal usar las cosas que yo conozco. Digo, fíjense que yo puedo sacar extremo en 0,2 y digo, f de x es esto, f de 1 es en 3, tiene un mínimo o tiene un extremo, saco el intervalo 0,2, ¿sí? Y es un ejercicio de introducción al cálculo de función cuadrática. Porque al saber que este es un mínimo o es un extremo, tiene que ser el vértice, entonces saco el x del vértice y con el x del vértice saco el y del vértice. Puedo sacar el y del vértice, que me lo dan, y ya está. A no marearse con esas cosas.
Este es un típico ejercicio que a veces uno quiere poner para ponerlo fácil y como que esperan que sea difícil. Lo hablaba ayer con los chicos de álgebra de la noche. Digo, no esperen que las cosas sean difíciles, están esperando que las cosas sean complicadas y a veces son más simples de lo que piensan. Paso a la siguiente consulta, que era el 20H. Máximo y mínimo en el intervalo dado. Y hacer un gráfico aproximado, ¿sí?, de la función en el intervalo. Y la función h de x era 1 menos módulo de x al cuadrado en el intervalo 0, 2, abierto. ¿Sí? Como el intervalo es abierto, podría no alcanzar un máximo absoluto ni un mínimo absoluto la función. ¿Sí? Digamos, eso si la función era continua y derivable, nada, si el intervalo era cerrado, no se aseguraba esa existencia. ¿Qué es esta función? ¿Sí? Digamos, en el intervalo 0, 2, yo trabajo siempre con valores positivos, o 0. Así que este módulo está completamente de más. H de x es 1 menos x al cuadrado en este intervalo. Chau módulo. 1 menos x al cuadrado. La sé graficar y sí, digamos, ¿sí? Es una función que en 1, ¿sí?, 0 tengo el vértice. Y es cuadrática, ¿sí? Y está contenta. Hace así. ¿Sí? Fíjense que esto, si yo acá adentro saco factor común menos 1, me queda menos 1 más x, todo al cuadrado, o sea, es menos 1 al cuadrado por x menos 1 al cuadrado, en 1, no en 0, digo, en 1, 0, era acá, pim, mala mía. ¿Sí? Menos 1 al cuadrado es 1, o sea, es x menos 1 al cuadrado. O sea, es 1, el coeficiente principal es positivo, 1 es el x del vértice, más 0, el y del vértice es 0. Viene, toca en el 1 y se va. En 0 vale 1, pero es abierto en 0. En 2 vale 1, pero es abierto en 0. ¿Sí? Mi función alcanza un mínimo relativo, pero no un máximo. Es un mínimo absoluto en el intervalo, pero no alcanza un máximo, porque estos dos son abiertos. ¿Sí? De vuelta, fíjense, digo, hipótesis mía puede estar completamente equivocada, ven un módulo y les agarra el estrés. No sé qué hacer con el módulo, pero en el universo donde estoy, el módulo no la juega absolutamente de la nada. O sea, está, ¿sí?, como decían hace muchos años, como cazabobo. No porque sean bobos y se achicaron, pero digo, es para asustar, no para... En realidad yo sé que para qué está, no está para asustar, es para ver. Si vos no tenés en claro qué es lo que estás haciendo, empezás a abrir el módulo, empezás a trabajar, digo, y hacer un montón de cuentas que no son necesarias para resolver el ejercicio. Cuidado con eso. Este era el 20H. Pim, pim. 21. Pim, 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 pim. Dice, considerando los valores de x mayor o igual que 0, o sea, de 0 a más infinito, es mi dominio. La función x menos seno de x. ¿Sí? Quiero mostrar que f alcanza un mínimo absoluto. F de x tiene un mínimo absoluto en x igual a 0.
Ok. ¿Cómo pruebo que hay un mínimo absoluto? O sea que en 0 está el punto más bajo de esta función. Si yo pongo un 0, me queda 0. ¿Cómo pruebo que este es el punto más bajo de la función? De acá en adelante. ¿Qué tiene que pasar con la función para que este punto sea el más bajo de todos? Seguro. Monótona creciente. ¿Eh? Ah, no, creciente. Si es monótona Tiene que creciente, ser. si es monótona creciente, seguro pasa esto. ¿Sí? Seguro que es un mínimo absoluto. ¿Cómo pruebo que es monótona creciente? Y analizando la derivada. ¿Sí? Entonces digo, a ver, f' de x, ¿qué me queda? 1 menos coseno de x. ¿Qué pasa con esta función? Y el coseno oscila entre 1 y -1. El coseno oscila entre 1 y -1. Así ¿Qué que pasa con el signo de esta función? va a ser Digo, yo sé que el coseno de x, ¿sí? Está entre 1 y -1. Entonces el menos coseno de x está entre -1 y 1 también. Si sumo 1 a todo, me queda 0 menor o igual que 1 menos coseno de x menor o igual que 2. Básicamente que me interesa esta parte. O sea, la derivada de mi función es mayor o igual que 0 para todo x. Si mi función es la derivada es mayor o igual que 0, entonces es monótona creciente. Hace esto la función. O sea, tiene puntos de derivada 0. Pero después sigue subiendo, siempre sube. Siempre es positiva la derivada. Entonces acá tengo un mínimo absoluto. Porque mi función después del 0 va siempre para arriba. Y listo. Como f de x es creciente, me dice f de 0, ¿sí? Y la parte A, mostrar que seno de x es menor o igual que x si x es mayor o igual que 0. ¿Cómo probó esto? Teniendo en cuenta esto. Esto pasa si y solo si 0 es menor o igual que x menos seno de x. Pero x menos seno de x es f de x. Y 0 es f de 0. ¿Qué probé yo? Que f de 0 era un mínimo absoluto. O sea que para todo x mayor o igual que 0, f de 0 es más chico que f de x. Yo probé que f de 0 es menor estricto que f de x. ¿Sí? Le pongo menor o igual porque estoy en x menor o igual que 0. O sea, puedo poner 0 acá. Entonces, a partir de probar que esta función es monótona creciente, yo ya puedo probar que la función identidad siempre está por arriba de la función seno. Por ejemplo. Lindo ejercicio. Mucho silencio.
Y vamos a la última pregunta del día de hoy. Ejercicio 25. Uno de optimización. Alegría, alegría, alegría. A ver. Este era el que habíamos hablado que sí, termina siendo rectángulo y medio aburrido. Digo, tengo la circunferencia de radio 1, centrada en el origen. ¿Sí? Tengo el punto P, que es el menos 1, 0. Este es mi punto P. ¿Sí? Tengo un punto que está entre 0 y 1. Llamémoslo Q. ¿Sí? Este es un cateto, me dice. O sea que este lado con el otro lado del triángulo tienen que formar un ángulo recto. ¿Sí? Así que mi triángulo tiene que estar así. Quiero el área máxima de este triángulo. Donde Q me dicen que Q es X0. Entonces, este punto de acá, ¿sí? Tiene, vamos a llamarlo R, está sobre la circunferencia. O sea que X de R al cuadrado más Y de R al cuadrado, raíz cuadrada, me tiene que dar 1. Y este vamos a llamarlo X de R porque coinciden. Tengo que calcular el área del triángulo que sea máxima. Entonces, área de triángulo va a ser mi función. ¿De qué depende? De la base, PQ, por la altura, es QR, sobre 2. ¿Sí? ¿Qué sabemos de la base? La base es 1 más X de R. O sea, PQ es 1 más X de R. La altura, ¿qué es? Y de R. O sea, este punto tiene una coordenada X de R e Y de R. Es Y de R, todo sobre 2. O sea que mi altura, el área de mi triángulo depende de X de R e Y de R. Tengo dos variables. Pero ¿cuál es mi condición de enlace? Que R está sobre la circunferencia. O sea que la raíz cuadrada de X de R al cuadrado más Y de R al cuadrado igual a 1. Esto es la condición de enlace. Me relaciona las dos variables que me aparecen a la función que yo tengo que optimizar. Entonces, ¿qué hago? Despejo una de las dos para llevar esto a una función de una sola variable. Por ejemplo, podría despejar para hacer original Y de R. Y de R al cuadrado es 1 menos X de R al cuadrado, pase la raíz como cuadrado, y paso el cuadrado como raíz. Y de R es igual a la raíz de 1 menos X de R al cuadrado. No considero el resultado negativo de esta ecuación porque R está en el primer cuadrante. Así que su coordenada ahí es positiva. O sea, mi función área, de vuelta, dependía de X de R e Y de R y era 1 más X de R por Y de R sobre 2. Ahora tengo que Y de R es la raíz cuadrada de 1 menos X de R al cuadrado. Si yo sustituyo esto de acá, mi función pasa a depender de una sola incógnita, de una sola variable, que es X de R, y me queda 1 más X de R por la raíz de 1 menos X de R al cuadrado, todo sobre 2. Que si quiero, para no ponerme tan molesto con la escritura, es A de X, 1 más X, raíz cuadrada de 1 menos X al cuadrado, todo sobre 2. Y a esto tenemos que buscarle el máximo.
¿Sí? Tengamos en cuenta que mi universo es el 0, 1. O sea, lo mínimo que puede valer X es 0 y lo máximo que puede valer es 1. O sea, porque me decían que se movía en el 0, 1 mi punto Q. Esto es una función continua en un intervalo cerrado, así que alcanza el máximo y el mínimo absolutos, ¿sí? En el intervalo. Obviamente que el mínimo está en 1, ¿no? Que es cuando no tengo triángulo y el área se me hace 0. Acuérdense, una función continua en un intervalo cerrado, ¿sí? Alcanza el máximo o el mínimo absolutos, ¿sí? Y si es derivable en el abierto, alcanza el máximo o el mínimo absoluto o en un punto de derivada 0 o en los extremos. ¿Qué me falta hacer entonces? Ahora voy a derivar. A' de X es, el 1/2 lo saco para afuera, para que no jorobe. La derivada del primero, 1, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, por la derivada del segundo, 1 sobre 2 raíz cuadrada de 1 menos X al cuadrado, por la derivada de lo de adentro, menos 2X. En 1 no está definida mi derivada, pero 1 justo es el extremo, o sea que por eso la derivabilidad la pedimos abierta en el 1. ¿Sí? Acá tendría un problemita en el 1, pero a mí me interesa qué pasa entre 0 y 1. Entonces, ¿cómo me queda esta derivada? Me queda 1/2 de raíz de 1 menos X al cuadrado. Acá me queda menos 2X por esto, sobre esto. O sea, me queda, vamos a poner así, menos 2X por X más 1, menos 2X por X más 1, sobre 2 veces la raíz de 1 menos X al cuadrado. Y esto quiero que valga 0. Para que esto valga 0, el 1/2 no me interesa. O sea, me queda raíz de 1 menos X al cuadrado, menos 2X por X más 1 sobre 2 raíz de 1 menos X al cuadrado igual a 0. Acá podría usar cualquiera de las dos técnicas que usamos en el ejemplo anterior. Estuvo bueno porque nos permitió trabajar estrategias algebraicas. Una estrategia, paso esto sumando para allá y elevo al cuadrado de ambos lados. ¿Sí? Con la precaución que si yo elevo al cuadrado, por ahí agreso. ¿Por qué? Porque por esta cuestión de matar signos, ¿no? Cuidado con eso. O puedo sacar denominador común. Hoy me pintó hacer denominadores comunes. 2 raíz de 1 menos X al cuadrado. ¿Qué me queda? El denominador común dividido 1, me queda el denominador común por el de arriba, me queda 2 por raíz de 1 menos X al cuadrado, menos 2X por X más 1, igual a 0. Cancelo, cancelo, me queda 2 por 1 menos X al cuadrado, menos 2X por X más 1, igual a 0. Me quedo solamente con el numerador, porque una fracción para ser 0, el numerador tiene que ser 0. Y acá resuelvo. ¿Qué me queda? 2 por 1, 2. 2 menos X al cuadrado, menos 2X al cuadrado, menos 2X por X, menos 2X al cuadrado, menos 2X por 1, menos 2X, igual a 0. ¿Qué queda esto? Menos 4X al cuadrado, menos 2X, más 2, igual a 0. ¿Tiene raíces esto?
A ver, vamos con la calculadora. No, modo, ecuación, grado 2. Ah, tenía una de grado 3, que lo tiroides. Menos 4, menos 2 y 2. Menos 1, menos 1. Ah, mira. Menos 1 y un medio. X igual a un medio. Sí, porque si pongo un menos 1 acá me queda 2 positivo, más 2 es 4, menos 4 es 0, y el un medio le creo a la calculadora que es solución. Ahora, ¿cuál de los dos me interesa? Este, que es el único que está dentro de mi intervalo. ¿Sí? Y de vuelta, cuidado. O sea, en un medio, voy a probar qué pasa entre 0 y un medio, y entre un medio y 1, con la derivada de mi función de área. Para verificar si en un medio se da un máximo o un mínimo. O sea, tengo que ver qué tipo de extremo es. Ahora, ¿cómo me quedó la derivada de mi función área? De vuelta, me quedo con la versión más simple. Menos 4x cuadrado menos 2x más 2 sobre 2 raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. ¿Sí? Por un medio era. Había un medio ahí. ¿Sí? Si yo acá agarro y hago el mismo denominador común que hice para resolver la ecuación, esta parte de acá se me convierte en esto el numerador y el denominador que lo había descartado para resolver la ecuación vuelve a aparecer. Y el un medio que lo había descartado también. Igualmente, todo este bloque es positivo. Esto es un número positivo, esto es un número positivo y esto es una raíz cuadrada. El resultado de las raíces cuadradas siempre es positivo. ¿Sí? Así que el signo depende de esto. Y es una cuadrática. Voy a mirar el signo de vuelta con un dibujito. Yo ya busqué que las raíces de esto me dan menos 1 y un medio. ¿Sí? Y es una parábola que es cóncava hacia abajo. A mí que me interesa en 0 y en 1. Entre 0 y un medio, mi parábola tiene que venir positiva. Entonces mi función área crece. Entre un medio y 0, mi función derivada viene negativa. Entonces decrece, entonces acá hay un máximo. Es más, como yo estoy pensando la función en un intervalo cerrado, este es un máximo absoluto. Listo. El área más grande está cuando, según nuestros cálculos, acá tengo un medio. Este es el triángulo más grandote en área. ¿Cuál es el área? Tendría que agarrar la función área y meterle un medio y hacer las cuentas. Si quisiera saber cuál es el área. ¿Qué me queda? Un medio más uno son 3 medios. 3 medios, esto es un cuarto por raíz de 3 cuartos sobre 2. Nada, queda algo raro. Y listo, las preguntas. Trabajen con los ejercicios de optimización, ¿sí? Sepan que en el segundo parcial, un ejercicio es de análisis de función. Completo. Así que entrenen la muñeca porque el análisis de función completo es un ejercicio. Otro ejercicio es un ejercicio de optimización.
sí o sí. Después completo con integrales, que es el tema que vamos a empezar a trabajar mañana. O sea, 2/3 del parcial, ¿sí? Son la última partecita de, ¿cómo se dice? De derivada, ¿sí? Tenganla fluido, más que más lo que estoy pensando en lo que decía Janina de me cuesta mucho tiempo hacer el análisis de función, ¿sí? Nada, para agilizar tiempos y esas cosas. ¿Alguna consulta más, Leo, que entraste sobre la hora? ¿Alguna duda para agregar? Entonces, paramos grabación.